Hola, hola, mi gente de Santa Fe de Antioquia. Bienvenidos al segundo podcast de Vivir sin Miedo, Vivir con Respeto. En la cabina de hoy se siente un ambiente más tranquilo, una energía súper diferente, ya que ya nos habíamos encontrado en el podcast anterior y cogimos un poquito de confianza con las chicas. Estamos en un plan más íntimo entre mujeres que se meten al rancho de las familias de la ciudad madre. Entre eso, tenemos un dato que nos dejó muy fríos y fue que el 85% de los santafereños levantó la mano y dijo: auxilio, no sé qué hacer con mis hijos. Hola Lu, pues digamos que este no es un dato para sentirnos pues como en vergüenza, sino antes que nos debe llenar de orgullo porque si bien vemos la gente está siendo honesta, ¿cierto? Tenemos la confianza de la comunidad que está dispuesta, digamos, a abrirse ante las problemáticas y saber, digamos, cómo podemos nosotros orientarlos. Porque si bien sabemos, pues estamos viviendo en una época donde la crianza, pues, digamos, es dividida. ¿Por qué dividida? Porque nuestros padres fueron criados de una manera, en el chancletazo, en la letra con sangre entra, en lo radical. El no es no y ya, porque los papás decían que no, porque no querían y simplemente por eso ya, digamos, al contrario de la sociedad de hoy en día, que es una era digital, donde obviamente los niños, los adolescentes pueden encontrar, digamos, fuentes de información, otras opiniones, otras perspectivas frente a cualquier situación, que entonces eso hace como que sea un mundo paralelo para los padres, de que ellos fueron criados de una manera y les toca, digamos, criar a sus hijos de otra. Es que también muchos papás tienen el ideal de que criar es brindar techo y comida, ¿cierto? Como ya les estoy brindando eso, ya con eso crío a mi hijo. Pero no es así. El 85% de la población que nos solicitaron eso es porque ya se dan cuenta y se enfrentan con que ya el peligro de hoy en día no es de que mi hijo se cayó en la bicicleta o que mi hijo salió al barrio a jugar y que se aporreó una mano, ¿cierto? No, se dan cuenta que ya el peligro no es eso, ya el peligro es consumo de sustancias o las redes sociales, como muy bien lo hemos hablado en el anterior podcast. Y también se enfrentan con que ya está esa soledad que está rondeando esa parte en sus hijos. Vale, Valerín, que en Santa Fe de Antioquia el entorno influye mucho. No es lo mismo criar a un niño en una cuadra organizada, donde los vecinos se conocen, donde todos son amables, a criarlos en un lugar donde las calles están llenas de basura, sin iluminarias, y donde los niños no los sacan a jugar y solo se les entrega el celular para que no molesten. Claro que sí. Miren lo que pasa con la educación del respeto. No es lo mismo un niño que educa un papá súper bien, porque un padre es como el ejemplo a seguir de un adolescente o de un infante. No es lo mismo ver que el padre sale cada mañana, digamos tipo 6 de la mañana, mientras el niño se organiza para ir a la escuela, ver a su padre sacar una escoba, a su madre para barrer el andén, que ver a un padre que sale, tira la basura, la deja ahí regada y no la recoge. Entonces son como el tipo de crianza que le brindan a los niños desde su nacimiento, porque los niños, los infantes son una esponja. Todo lo que ven, lo que oyen, ellos vuelven y hacen lo mismo. Juliana. Bueno, en esa metáfora de la esponja es porque los niños aprenden por imitación. Todo lo que escuchan, lo repiten. Todo lo que ven, lo repiten. Entonces, todos los niños aprenden por imitación, sea por el papá, por la mamá, por una docente, por un vecino, porque ellos todo el día, pues todo su entorno, con lo que confluyen día a día, todo lo van a imitar. Bueno, y retomando también lo que decía mi compañera Estefanía ahora de que cuando salen a las calles y se enfrentan con el caos, con la basura, con la iluminación baja, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede generar también esto en el cerebro de un niño? En el cerebro de un niño, la basura, ¿cierto? Todo ese caos se asocia también a que tenga parte de alerta, ¿cierto? A que en él haya esa alerta, porque entonces si yo veo día a día en mi cuadra una basura, si yo día a día veo como todo eso, entonces eso va a ser un caos para mí. Y al ver que entonces
mi papá o mi mamá lo que hace es antes encerrarme, entonces yo qué voy a hacer, refugiarme entonces a un celular, porque si en la calle no puedo estar porque está lleno de caos, está lleno de basura, pero entonces quiero también mirar de qué otra alternativa puedo tener para poder entretenerme, y lo que va a generar el padre en mí es encerrarme, generarme, a aferrarme a las redes sociales, entonces ahí es donde uno se convierte también a estar más frecuente a esa red. Y digamos que lo complicado hoy en día es que los padres ya, digamos, como que le quitaron el tetero o el chupo al niño y se lo reemplazaron por el celular. Porque si bien lo que dice Vale, pues los papás están llenos de temores de que en las calles hay muchos peligros para sus niños, pero desde temprana edad le estamos dando un celular y como decía Vale, obviamente esto tiene, digamos, un problema en el desarrollo neurológico que afecta pues a los niños desde la primera etapa de su vida. Entonces, por evitar que mi niño esté, digamos, en la calle, entre la basura, digámoslo así, entre comillas, pues los peligros que abordan día a día en la calle, entonces yo prefiero brindarle un celular para que se refugie como en él. Digamos, entonces ya va a tener esa incapacidad de socializar, de hacer otras actividades como actividad física, otras cosas que son fundamentales para el desarrollo del niño. Entonces, muchas veces estamos privándolos o quizás queremos meter a los niños como en una burbujita donde nada malo les vaya a pasar, pero les entregamos un celular, los dejamos en su libre albedrío, digámoslo así, con su celular, no sabemos ellos con quién interactúan por redes sociales, no sabemos ellos qué fuentes están consultando, qué están viendo pues en el internet, porque si bien sabemos pues en el internet hay muchas variables que no potencializan nada beneficiosamente a los niños, entonces estamos escudándolos en una cosa, pero les estamos dejando, digamos, como fluir en otras que quizás también podría tener complicaciones a lo largo del desarrollo del niño. Y de hecho en esa necesidad de encasillarlos, de encapsularlos para que no estén como en esas dificultades sociales en las calles, hoy en día hay muchos colegios que son virtuales, entonces ya no los mandan entre comillas para un colegio físico que interactúen y todo eso, sino que los matriculan en colegios virtuales en los que su socialización es netamente virtual y cada mes o cada 2 meses los sacan como a esa socialización con los compañeros, pero no es lo mismo. Están perdiendo la capacidad de socializar, como lo dijo mi compañera. Es que la seguridad se construye con la mirada del vecino. El celular aísla al niño, mientras que una cuadra organizada lo conecta a su entorno. Chicas, ¿ustedes qué opinan sobre lo que acaba de decir Juliana? Pero quiero que me lo digan desde un aporte personal y es sobre el tema de que los niños ya les cuesta socializar, porque es que no es lo mismo nuestra época que, mejor dicho, éramos 50 pelados en un salón metidos y eso el problema era que, no, mejor dicho, la gente no se quería quedar en su casa, al contrario, no veían la hora de irse para el colegio, ahora no. Ahora los niños ya muchas veces vemos que, no, es que, ¿por qué no quiere ir a estudiar? No, no quiero, pues es que, o los profesores son, no, es que el niño no habla, o tienden a decir, por ejemplo, que tiene problemas de aprendizaje, pero en realidad es que le falta como fortalecer el convivir y el socializar con las demás personas. Sí, porque obviamente digamos que el celular lo encuentran es como un refugio, entonces ya esa incapacidad de socializar pues ya no la ven tan necesaria, esa capacidad pues de socializar no va a ser necesaria de construir digamos un vínculo con sus pares porque ya tienen digamos como que todo su refugio en el celular, entonces ya encuentran ahí con quién jugar, ya encuentran con qué entretenerse, encuentran, no sé, digamos como algo de su interés, entonces ya pasa a un segundo plano, digamos, esa socialización o eso, como te decía anteriormente, como esas actividades, como la actividad física, como le decías tú, o sea, en las cuadras se veían los niños jugando balón, corriendo, hoy en día si vemos 3 niños o 4 niños en la calle, los 4 niños están pegados a un celular, o sea, están juntos, pero cada uno está en su mundo, pues enfocado en su celular, o si bien cada uno, digamos, dentro de su entorno, de su hogar, refugiado en estos artefactos electrónicos y no solamente el celular, porque bueno, vemos que hay padres que dicen, yo a mi hijo no le doy celular para nada, pero el niño todo el día está en el televisor, todo el día está jugando Play, en el computador, ¿cierto? Haciendo, digamos, otras actividades con artículos electrónicos, pero no, digamos, como en su vida cotidiana o en lo que necesite para su desarrollo.
es ahí donde entramos nosotras viendo un obstáculo. Las docentes día a día vivimos un obstáculo muy grande y son los padres de familia. ¿Por qué? Hay unos que, como bien lo dice mi compañera Estefa, dicen que no le entregan un celular a su hijo. Hay otros que sí. Entonces, digámoslo, en el aula está prohibido tener celulares, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un niño en el aula con un celular? Normalmente nosotros le decimos al niño, me entregas por favor el celular y lo guardamos hasta que el padre de familia llegue, nos diga las razones por las cuales el niño tiene como un celular y ahí nos damos cuenta de que, digamos que el niño manda al papá, ahí No es tiene donde autoridad. vemos que la autoridad se pierde total. Y entonces uno se encuentra con dos perspectivas muy distintas. Está la del padre que dice, no, es que a mí me criaron a punta de chancla, a punta de fuete, y mire, yo soy súper bien y así estoy criando a mi hijo. Lo que ese papá no sabe es que ese hijo cuando ya cumpla 15, 16 años, ese niño se le va a salir de las manos. Y lo he vivido no por experiencia propia, sino que lo he visto, digamos que compañeritos con los que yo estudié, que hoy en día, digamos que ya están tirados por ahí porque no le hacen caso a los papás, mientras que está el que no exige y tampoco reprende a sus hijos, no de castigos físicos, no de golpes físicos, sino de que quitan celulares, de que bueno, ahí es donde entran como las pautas de crianza, los talleres que debemos nosotros de impartir en los papás para que sepan cómo actuar frente a estos casos. Lucy, muy importante todo lo que dicen mis compañeras y retomando lo de la incapacidad de socializar, es porque hay muchos juegos, videojuegos, que utilizan sistemas con los que se pueden comunicar con personas de otros países. De hecho, hay uno que es Discord. Bueno, hay infinidad de videojuegos con los que los niños se pueden comunicar con personas de otros países. No sabemos si son otros niños, no sabemos si son personas adultas pasándose por niños, no sabemos con quién se estén socializando. Entonces, he escuchado a muchos padres de familia cuando estaba pues en el ejercicio como docente que decían, es que mi hijo no es capaz de hacer amigos, es que mi hijo en el aula no tiene amigos, entonces lo voy a cambiar de colegio a ver qué pasa, pero en el otro colegio pasa lo mismo, no es capaz de hacer amigos, o si se le acerca otro compañerito, no es capaz de socializar con él. Entonces yo creo que estos videojuegos o estas redes sociales que inevitablemente las tenemos hoy en día en esta era digital, están influyendo mucho en nuestra capacidad de socialización. Yo creo que hasta nosotros los adultos que yo creo que yo cogí un celular ya muy mayor, yo creo que mi primer celular fue a los 17 años más o menos, y les está afectando mucho este uso de celulares desde tan temprana edad. Y yo opino que los padres deben de ser conscientes al momento de quitarle a los niños el celular, porque si se ponen, ay no, qué pesar, lo veo muy triste, solo hacer como ruido, no tener la autoridad. Yo creo que es muy extraño que antes nos castigaban como que no, éntrese ya a dormir. Uno entraba a tomar agua y lo dejaban ya encerrado. Y ahora Yo no comer. quería entrar a tomar agua por lo mismo. Al baño. Vea, yo me crié así en una cuadra, en la ola, y yo me crié así, o sea, yo no quería entrar a la casa a tomar agua porque mi mamá me dejaba en la casa y yo quería jugar. Yo me aguantaba la sed, le decía a un vecino que me diera agua porque yo no tenía celular. Mi primer celular fue uno de esos de gusano, pero solamente para que mi papá me llamara. No, y ahora el castigo de los niños es entrégame el celular y salga a jugar a la calle. No, Ese es el castigo hoy en día. Vieras y esos es muy niños extraño. como se ponen. Cuando les quitan un Ajá. celular, yo me quedo sorprendida. Sorprendida, que ahí es donde uno dice, Dios mío, menos mal no es mío. Bueno, y eso es lo bueno de entregarlo. lo que dice Juli es muy importante pues destacarlo de que un niño que se sienta pues amado no necesita pues como la validación de su entorno, de su grupo, de sus pares, sino que se siente, digamos, tiene una autoestima
fuerte y pues tiene la capacidad de sus propias tomas de decisiones. Entonces hay que entender que el límite es el amor, ¿cierto? Si yo le digo a mi hijo que tiene que llegar a una hora, que tiene que cumplir ciertas normas, debo también de explicarle el por qué las situaciones, no ser como decíamos a la crianza de antes, que era tan radical de que sí y no, o sea, no quiero que salgas. ¿Y por qué? Porque no quiero y punto, sino que explicarle por qué salir a una hora de la noche pues es peligroso, digamos, para un niño, estar solo en la calle, ¿cierto? Muchas circunstancias que pueden poner en riesgo su integridad, pero entonces también, digamos, como tratar de suministrarles esa explicación de que ellos necesitan para saber cómo deben comportarse y a qué deben, digamos, tener alerta, porque bien sabemos, pues los niños, nosotros no podemos estar como un policía todo el tiempo con ellos comparten con diferentes personas, ellos comparten con otros niños de su edad que traen otras cosas de afuera, otras familias, otros conocimientos, otros entornos, entonces digamos como establecerle estos límites de ellos mismos, de que ellos tengan esa capacidad de decisión de que puedan poner límites a otras personas y de que sepan qué está bien y qué está mal para su integridad. Esa es la crianza respetuosa que todos conocemos. Entonces, como poner un límite sin gritar, ¿cierto? Porque muchas veces el límite que nosotros como padres tenemos es el correazo, es el grito, el castigo, digamos, sin ningún argumento frente al niño, y muchas veces el niño no tiene la capacidad de entender qué es lo que está pasando, qué fue lo que hizo mal para recibir ese grito, para recibir ese castigo, para recibir ese chancletazo que escuchamos por ahí del poder de la chancla. Entonces, tener esos argumentos que ellos necesitan para poder ir entendiendo ellos qué es lo que está bien y lo que está mal, para que también sepan de hablar de un consentimiento a la hora de muchas tomas de decisiones en cualquier entorno en el que él se esté desenvolviendo. Es que hoy en día nosotros los papás asociamos el grito como autoridad, ¿cierto? Y no es así. El grito lo que hace es generar en el cerebro del niño es una supervivencia, ¿cierto? Entonces, cuando tú le estás gritando al niño, el niño automáticamente se va a bloquear y ahí lo que va a hacer es, en respuesta de ello, es devolverlo en una forma agresiva, ¿cierto? Entonces, muchas veces creemos eso, ay, no, como yo le grito o entre más le grite, él me va a hacer caso. No, resulta que el grito no es sinónimo de autoridad, sino que antes el grito lo que hace es que uno como papá pierda el control, porque no va a enseñar, lo que va a generar en el niño es ese bloqueo y que él responda de una manera diferente. No, y aparte lo que acabas de decir me parece muy importante, porque muchas veces cuando los papás son así, de que a los gritos y pues en ese sentido, los niños ya hacen las cosas pero a escondidas. Y acá es otro factor demasiado importante, porque pues siento que es importante hablar de eso, debido a que, por ejemplo, yo que soy mujer, no, es que te prohíbe salir con el muchacho. Entonces, como quien dice, lo prohibido es lo que más gusta. O sea, cosas así. Entonces, la mamá empieza, no, tal, no, pero cositas así, pues que dicen, no te conviene, y la niña, no, es que dime, y entonces ahí es donde terminan, que se ven, por ejemplo, los embarazos a temprana edad. O sea, vemos como todo este tipo de situaciones que no ven como a los papás como un refugio, sino más bien como un ataque. Entonces yo prefiero hacer las cosas, claro, yo prefiero hacer las cosas por debajo de cuerda. Entonces llegamos al punto, algo que me parece muy importante, y es el proceso de vida sexual. Entonces, por ejemplo, de cuidarse. Entonces no tienen la confianza de decirle a una mamá, mami, ve, yo quiero empezar mi vida amorosa o pues una vida más íntima, porque la mamá la va a regañar, porque la mamá la va a coger a gritos, etcétera. Entonces lo que hacen es hacer las cosas por escondido, y siempre, la mayoría de veces, termina muy mal. Así es, Luz, siempre vemos como que la medida correctiva de los padres siempre va a ser el grito. El grito, pues muchas veces los papás dicen, no, yo no lo maltrato, o sea, yo no lo toco, yo no le pego, pero muchas veces, digamos, una palabra maldicha queda retumbando, digamos, en la mente del adolescente. Entonces, como que la invitación también es como que tratar de uno, digamos, conectar un poquito con ellos. No, si yo estoy, por ejemplo, en la cocina y él está en la sala, no gritarles de allá, o delante de los amigos, en el colegio,
no, digamos, tratar de buscar un método adecuado para poder, digamos, transmitirle el mensaje que yo quiero ofrecerle y con respeto, porque si bien sabemos, siempre escuchamos que los niños deben respetar a los adultos, ¿cierto? Ujú. Pero cuando escuchamos o cuando nos preguntamos si los adultos deben respetar a los niños. Total. Entonces, obviamente, todos los seres humanos, pues, si bien nosotros lo enfatizamos, vivir sin miedo, vivir con respeto, no solamente son los adultos los que tienen derecho a vivir con respeto, sino también nuestros niños y nuestros adolescentes son quienes también merecen ese respeto. Entonces nosotros, digamos, si en algún momento queremos reprender, tener ese método como, digamos, de autoridad, como tú lo dices, no que lo vean de una manera desafiante, sino correctiva, entonces debemos de buscar como esa manera que podamos guiarlos a ellos para que se preste, digamos, que sean más receptivos a la hora de escuchar lo que nosotros queremos transmitirles. Es que no es lo mismo yo decirlo a modo de grito, ejemplo, Pablo, no corra, ¿cierto? A decirle en otras palabras, Pablo, camina más despacio porque porque yo estoy estudiando y porque necesito que las cosas estén más de calma, ¿cierto? Es como saber utilizar esas palabras adecuadas y no por medio de ese grito o decirle, ejemplo, Pablo, no grites, no, a decirle, Pablo, baja la voz, por favor. Pues hay que saber cómo jugar con esas palabras y a saberle dar una comunicación más efectiva a nuestros hijos, porque todo también va en ese tono de voz que nosotros nos dirigimos hacia ellos. Y claro, miren este caso tan práctico que nos contaron en una encuesta, que una mamá decía que su hijo de 7 años dejaba sus juguetes, sus volquetas de esos carritos de juguete regados pues por todo el pasillo, por toda la casa. Entonces ella gritaba todos los días, es que tú eres un desordenado, me vas a hacer caer. Y todos los días le grita eso al niño sin saber que está el niño pensando sobre eso. Entonces el niño va a crecer con ese patrón de yo soy un desordenado porque mi mamá todos los días me lo dice. Entonces ahí es donde entramos nosotras todas, todo el equipo, con la pauta de crianza. Como saber en qué palabras reprender un niño. No es reprender, ¿qué palabra decimos? Corregir a nuestros infantes, porque como dije antes, ellos son unas esponjas y todo lo absorben. Entonces decir, le dijimos una palabra y él va a crecer con esa palabra, es que yo soy esto, ¿no? Entonces cambiemos desordenado por otro sinónimo. O quizás entender por qué, digamos, para mí puede ser desorden, pero dentro de su imaginación puede ser que él tenga un parqueadero de carros y lo tenga organizado. Entonces, tratar también de entender al niño, a mi semejante, a mi compañero, a la otra persona, no solamente al niño, sino a todas las personas que estén, digamos, a mi alrededor, que obviamente todos tenemos una percepción sobre las situaciones muy diferentes, y yo obviamente como madre saber comprender qué es lo que está pasando por la mente de mi niño, a ver qué es lo que él necesita y cómo puedo brindarle yo ese acompañamiento que él necesita. Y además de esto, y además de cambiar esta perspectiva, también debemos cambiar el ataque personal, como lo decía mi compañera Mariana, por una consecuencia lógica. Sí, estamos viendo o estamos poniéndonos en el lugar de él, de que no es un desorden, sino que lo está viendo de otra manera, pero también la mamá quiere ver la casa limpia o la casa sin desorden, entonces cambiar ese ataque personal por una consecuencia lógica. En vez de gritarle o decirle pues como cosas feas y esas cosas, se puede acercar a decirle algo así, como que hijo, si no recoges los juguetes, mañana no van a estar aquí, te los voy a encerrar en una caja por 2 días. Listo. Si el niño no hace caso, si el niño no comprende lo que la mamá le está diciendo, entonces vamos a implementar esa consecuencia lógica que le dijimos. Vamos a coger todos los juguetes, los encerramos en una caja por 2 días. Es inevitable que el niño no vaya a llorar, que el niño no vaya a ser, digamos, pataleta, entre comillas, pero es ponerse firme con lo que le vamos a decir al niño. Si le vamos a decir algo, no echarnos para atrás, como decimos coloquialmente, no, es tener firmeza, y la firmeza no necesita volumen, no necesita gritos. Y así, digamos que los niños van a comprender un poco más lo que quiere decirle los papás o su cuidador. Y ahí es donde empezamos nosotras con las pautas de crianza del método Montessori. No sé si lo han escuchado. El método Montessori es criar mediante juegos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo como mamá?
implementar este método. Si usted no sabe cuál es y hoy lo está escuchando, le pongo la tarea, búsquelo, pregúntele a ChatGPT o Chipiti, como se llame ese, y le dice, ¿me puedes decir qué es el método Montessori? El método Montessori es un método por el cual ambos van a estar aprendiendo, es un juego, vamos a doblar la ropa, vamos a jugar, que estamos recogiendo los juguetes, a cocinar con la cocinita, pues si es una niña, a recoger, a lavar los platos. Ese es el método Montessori, aprender jugando. Bueno, y retomando lo que está diciendo mi compañera Juliana, también hay que enseñarle a nuestros hijos a tener esa gestión de emociones, ¿cierto? A enseñarles de que cuando uno está enojado no hay por qué agredir, ¿cierto? Cuando uno está enojado uno puede resolver en calma. Entonces, ejemplo, yo como mamá, porque mis hijos aprenden es de uno, ¿cierto? Ellos tienen esa neurona de espejo a partir de uno. Entonces, si yo estoy enojada, hay que enseñarle a mi hijo, como estoy enojada, dame 5 minutos, por favor. Y esos 5 minutos, respirar, tomar agua, calmarnos y pensar, ¿cierto? O sea, replicarle como esa información a nuestros hijos, de que ellos aprendan eso, de que el estar enojado no es sinónimo de agresividad. El estar enojado uno lo puede hacer con calma, con paciencia y puede solucionar muchas cosas. Muchachos, y es que el límite es como un semáforo. Que nosotros qué hacemos en un semáforo, el semáforo no nos grita que paremos, simplemente se pone en rojo y sabemos que debemos parar. Y los papás santafereños, en este caso, debemos aprender que los semáforos son consistentes. Y si usted dice que si no hay celular, cuando no haga las tareas, si no hay celular, cuando no cumpla esta obligación dentro de la casa o dentro de sus obligaciones, simplemente quedarse firme en lo que está diciendo, no gritar, firmeza. Mi gente, la próxima vez que vaya a gritar, respire este clima de Santa Fe de Antioquia, este calorcito, respire este calorcito, cuente hasta 10 y recuerde que se educa mejor con un ejemplo de calma que con un trueno con rabia. Bueno, vamos a hablar de los mandados y el camino al colegio. Estefa, tú que mapeaste los puntos críticos, ¿cómo le enseñamos a los niños a caminar en Santa Fe sin que sea un trauma? Mira, Lu, aquí es donde entra la alfabetización del barrio. Al niño hay que enseñarle a identificar la estructura. Por ejemplo, hijo, si ves que esta calle está oscura, evita pasar solo, pasa acompañado, pasa con un adulto. Y también identificar las personas, que es lo que nosotros llamamos la casa amiga. Y que es que el niño sienta que si se siente asustado, si tiene temor, hay personas cerca en su barrio, sus vecinos, sus personas cercanas que lo van a apoyar en todo momento. Y aquí es donde entramos para los adolescentes. Cero distracciones. Si usted va caminando hacia el colegio, hacia el Arturo, el San Luis o el Iaur, cero distracciones, cero audífonos, celular en mano, caminar directo, como dice la gente, como caballos cocheros, directo hacia su lugar donde debe llegar, que en este caso sería la institución donde usted estudia. O sea, decir, tener los 5 sentidos puestos a la actividad. O sea, como en la actividad que se está desenvolviendo, que es, digamos, el recorrido hacia su lugar, hacia su instituto, pues, hacia su colegio. Pero entonces, como dice Mari, sí, o sea, prestarle atención como a lo que estamos haciendo, no desviar como mi atención en otras actividades que de pronto muchas veces atención dividida, no tenemos esa capacidad de tener esa atención dividida de que voy escuchando música, pero entonces hay una alarma que no la estoy escuchando y que debo estar presto a ella, o visualmente por estar mirando el celular no veo que viene una moto, no veo que, cierto, un peligro para mí. Entonces tener, digamos, como toda la disposición y tener esa atención en la actividad que yo me estoy desenvolviendo en el momento. Le pongo este ejemplo, las bicicletas eléctricas. Si el niño literal va derecho, pegado al celular, esas bicicletas no se sienten, porque yo cuando las veo y las siento es porque ya están encima de mí. Lo pongo de ejemplo porque me pasó una vez, yo iba en la moto y entonces con el casco, el ruido de la moto, yo la verdad no escuché la bicicleta venía, era un niño, venía detrás de mí y se me adelantó por la izquierda. O sea, yo quedé tiesa, este niño ¿de dónde salió? Dios mío bendito. Entonces dígame, cuando va un niño caminando pegado al celular,
sin audífonos, pero pegado al celular, va a pasar una calle y no escucho la bicicleta eléctrica. Un caos total, se puede el de la bicicleta llevar el niño por delante y los dos quedar ahí pues tirados en el suelo, por decirlo así. Sí, es por esto que es muy importante recordar que la seguridad es comunitaria, porque estamos creando un corredor de seguridad, un corredor de respeto, sin necesidad de tener como a la vista policías en cada cuadra o en cada esquina. Yo recuerdo en una de las visitas que tuvimos a un barrio de nuestro municipio, y es que visualizamos que los niños tienen mucha capacidad de leer el entorno, mucha capacidad de que si él ayer vio un columpio bien y hoy está descolgado, él es capaz, Él lo identificó. Él lo identifica de una. Y los adultos muchas veces estamos acostumbrados a pasar de largo, ay no, esto no me interesa, este parquecito yo lo veo todos los días, pero no veo qué está pasando en este parquecito, no veo qué está pasando en esta esquina porque pasamos, como dijo Mariana, como unos caballos cocheros sin mirar a los lados, porque estamos como más acostumbrados a nuestra rutina. Los niños también como que identificaron malas palabras por parte de sus pares o por parte de sus padres y gritos, bueno, muchas cosas que pueden salir de nuestro vocabulario. Y eso es precisamente violencia también psicológica. Y digamos que de aquí nace nuestro programa Vivir sin Miedo, Vivir con Respeto, porque es validar lo que ellos sienten, validar lo que ellos nos dicen, lo que ellos piensan, y que ante cualquier señal que ellos nos den, tenemos rutas como por ejemplo la línea 141 del ICBF, perdón, para protegerlos y cuidarlos de parte de todos los adultos. Y también quería socializarles una línea que también es de vital importancia que ustedes como comunidad lo sepan, que es la numeral 106, que es la de la cura para el alma, ¿cierto? Que es una línea de gobernación de Antioquia y que está también disponible para todos en caso tal de que requieran como esa intervención. Bueno, chicas, se nos fue el tiempo y mejor dicho, todas quedamos con la cabeza al mil. Siento que ustedes nos han enseñado demasiado el día de hoy, información muy valiosa, pautas de crianza, no somos perfectos, hay padres que no son perfectos, uno como hijo también se equivoca un montón, entonces es como esto, es cambiar el grito por el diálogo y el encierro por enseñanza. Muchachas, ¿qué les decimos a este 85% de personas que siente que está fallando? No, decirles que o repetirles que la seguridad es comunitaria, que no se encierren en solo lo que ellos piensan, que se eduquen, que se instruyan, porque como dices tú, no somos perfectos, pero tenemos personas en nuestros alrededores que pueden ayudarnos o nos pueden colaborar a mejorar muchas cosas de nuestra vida. Y también que tengan en cuenta de que nosotros pues como equipo estamos dispuestos a prestarles la orientación que ellos necesiten, no estamos solos, somos una red de apoyo, ¿cierto? Todas las personas contamos con una red de apoyo. Si usted piensa que usted de pronto no tiene una red de apoyo, puede contar con nosotros como equipo en cualquier situación que nosotros podamos asesorarlos, orientarlos, estamos dispuestos a servirles. Calles, con el carnet, nos identifiquen, se nos pueden acercar con la mayor confianza del mundo, que las vamos a atender y vamos a estar para ustedes, que esto es la vida, que muchos como padres están aprendiendo a criar y todo es un proceso. Bueno, y recuerden que como dijo mi compañera, si nos ven en la calle y tienen alguna problemática, nosotras les podemos brindar el conducto o el conocimiento para que ustedes se dirijan a las entidades pertinentes. Y recuerden, familias, que se puede vivir sin miedo, vivir con respeto, ¿cierto? La idea de este programa es poder generar en ustedes un impacto positivo como comunidad y que así ustedes puedan tener mejores herramientas en convivencia, en emociones y en soluciones a sus conflictos. Como dice Valerie, la invitación es que hagan uso de estas herramientas, que nosotros estamos muy dispuestos a guiarlos y a redireccionarlos a las entidades, como dice Mariana, competentes según sea el caso que ustedes necesiten para abordar su problemática, pero lo fundamental es que ustedes no se guarden sus problemáticas para ustedes solos, sino que cuenten con nuestra red, nosotras que somos su red de apoyo para guiarlos en lo que ustedes necesiten.
Mi gente, gracias por oírnos. Abracen a sus hijos hoy y pregúntenles algo que no sea del colegio. Y recuerden que el amor es la mejor ruta de seguridad. Nos vemos. Se les quiere. Chao, chao.